Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 12. Estamos terminando. Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leer versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11 de Eclesiastés. Dice así la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, versículo 10. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Vamos a orar y comenzamos. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que en esta mañana quites todo distractor, quites todo ruido, quites todo aquello que no te agrada, que nos permitas escuchar tu palabra, Señor, voz de Dios, nunca voz de hombre, y que lo que tú y yo hemos hablado en secreto lo podamos transmitir. Gracias te damos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace mucho rato, hace muchísimo tiempo atrás, cuando las cartas se escribían en hoja y papel y esfero y lápiz, al final de la carta, cuando ya concluía, cuando ya se firmaba, muchas veces las personas escribían una P, un punto, una D y un punto, que significaba una postdata. Postdata. Entonces, muchas veces esa postdata se añadía y decía algo que faltó. Pues bien, estamos en la postdata de Salomón. Podemos decir que es una postdata final, una acotación final, que donde no estuviera, y es una simple especulación, el libro de Eclesiastés muy seguramente no sería entendido como palabra de Dios. Recordemos, 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo, le digo, oye, cuando Pablo le escribió al joven pastor Timoteo, se refería solamente al Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento no se había escrito. Por ende, es como si Pablo le estuviera diciendo, oye, revisa muy bien los escritos del rey Salomón, ellos te darán sabiduría. Lo que Pablo y Salomón nos quieren enseñar en esta mañana es que Dios es el autor, con A mayúscula, y la fuente del origen de la sabiduría. No hay sabiduría, bueno, sí hay sabiduría humana, pero no es la sabiduría humana la que te lleva a cambiar vidas. La Biblia sí cambia vidas. La Biblia sí transforma personas. Por eso modifica el rumbo de los hogares. Por eso cambia el rumbo de las naciones. Siempre y cuando la leamos y la vivamos. Ya lo hemos venido diciendo, no es leer por leer. No, por favor, mis hermanos, eso es algo que tiene que cambiar en nosotros, no es leer por cumplir. Ay, ya hice el devocional de hoy, ya tuve mi tiempo con Dios, ya hice mi hora silenciosa, ya puedo estar tranquilo, ya cumplí con Dios, Dios me tiene que bendecir. No, Salomón está escribiendo aquí en su ancianidad. Está escribiendo con reflexión, pero también está escribiendo con mucha desilusión. ¿Saben por qué? Porque ha pecado. Salomón ha sido disciplinado y por eso puede expresar lo insignificante de la vida debajo del sol. Por eso puede decir, mira, ¿sabes qué? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y aunque esto puede sonar negativo, todo lo que Salomón escribió es para tu edificación. Lo que Salomón está diciendo, y como bien concluye en la parte B de Eclesiastés 12:11, dice, dadas por un pastor. Él está pastoreando. Son muy pertinentes en esta época. Esto es lo que necesita el hombre y la mujer de hoy. No necesita ser una empoderadora, no necesita ser una guerrera, no necesita ser una fantástica mujer egresada de múltiples. No, 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 no. Eso lo enseña el mundo, el humanismo. Dios no te está diciendo eso. Antes me dejó a mí orar. Eso me está diciendo la Biblia. Lo que le está diciendo la Biblia al hombre y a la mujer de hoy es, esta vida no es aquí, esta vida no es ahora, hay algo más,
de vida cuando nosotros cerremos los ojos a este mundo. Por eso Salomón pudo decir, siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas. Cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que golpea al buey. Sus colecciones de proverbios vienen de Dios y son como las estacas que sostienen las tiendas de campaña. A eso le está apuntando la escritura, a un cambio. Muchos hablan de un cambio. ¿Saben que cuando un candidato a la política, a la presidencia, ¿sabe qué hace? Busca criticar a su antecesor y decir, necesitamos un cambio urgente. Si ustedes votan por mí, esto va de mal en peor y va a seguir así. ¿En serio? Notamos un hombre del Departamento de Transporte Público de un país contaba acerca de las frustraciones de una azafata por la poca atención que le prestaban los pasajeros cuando ella daba la información de qué hacer en casos de emergencia. Si hemos notado que la azafata se para y dice, queridos pasajeros, en este momento no vamos a ver, no le entiende nada y ella se cansó de eso. Un día decidió alterar un poco el texto y dijo, cuando caiga la mascarilla de aire enfrente de ustedes, póngasela en el ombligo y continúen respirando normalmente. ¿Saben que ningún pasajero notó ni se dio cuenta del cambio? Muchas veces parece que escuchamos. El político dijo, si votan por mí, las cosas van a seguir igual. ¿Sí habíamos notado el cambio en la frase de arriba? Conocí personas que iban a la iglesia a dormir. Muchas personas estaban así. Al punto que una vez el pastor me dijo, venga, despiértelo. Le dije, no, despiértelo, usted que fue el que lo durmió. Yo, ¿por qué? Otros van a la iglesia a criticar. ¿Saben qué? No me gustó el sermón, voy a pedir que me devuelvan la ofrenda. Pero como bien lo dijimos, estar enfrente, aunque es un privilegio, también es una responsabilidad. Lo que busca el pastor es guiar a las ovejas. La obligación del pastor es mira cuál es la obligación del pastor. Y esta es la obligación y la evaluación que ustedes que me están observando, que ustedes que estamos congregándonos, que ustedes que estamos discipulándonos tienen para y delante de la palabra de Dios. Primera de Pedro 5.2. Vamos por favor a primera de Pedro 5.2. Porque si yo no hago esto, que dice primera de Pedro 5.2, ustedes tienen el total derecho de decir no es. Mira, primera de Pedro, no te llamas. Primera de Pedro 5.2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Notamos el sino? La escritura exhorta a que se cumplan los deberes de un pastor de ovejas, procurar el bienestar, protegerlos del enemigo, alimentarlos, animarlos. Por eso el Señor Jesús aplicó el símil a sí mismo del buen pastor. ¿Cuál es el peor riesgo del pastor? Pedro dice el señorío. Tratar a los demás como si él fuera el amo y señor de la grey que es de Dios. ¿Cómo? Por medio de la manipulación. Hemos escuchado a predicadores decir, si se van de esta iglesia, el revestimiento del poder impartido se irá de su vida. Hemos escuchado decir que solo ellos tienen la verdad absoluta y que otras congregaciones están mal. O hemos escuchado a predicadores decir, denmen, 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 ofrenden, ofrenden y ofrenden. Son términos ya muy comunes al día de hoy. Pero ¿qué busca el pastor? Mira lo que busca el pastor, Salomón como pastor. Las palabras de los sabios son como aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Mis hermanos, a veces tiene que doler. Y ojo con esto, no lo que yo diga, es lo que la escritura está diciendo. Es lo que Dios tiene para tu edificación por medio de su palabra. Por eso nos urge volver a los rudimentos.
al estudio concienzudo de la palabra, al principio, pero sin persecución. Ya está, tenemos que volver al principio, cuando anhelábamos leer la Biblia, cuando decíamos, wow, Señor, vamos a tener un tiempo tú y yo y tú. ¿Qué me tienes para decir, Señor? Qué alegría es poder abrir tu palabra sin que me persigan. El predicador busca palabras correctas que lleguen al corazón. El predicador tiene que expresar las verdades de Dios con claridad, apuntando acá, al corazón, porque lo que está interiormente aflora exteriormente. Proverbios capítulo 4, versículo 10. Proverbios 4:10. Mira lo que dice Proverbios 4:10 y 11. Proverbios 4:10 y 11. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de sabiduría te he encaminado, y por las veredas derechas te he hecho andar. Las palabras del sabio, la palabra de Dios, nos proporciona todos los beneficios, todos. Te cuida, te dirige por el camino de justicia, juicio y equidad, te da vida, te permite ser íntegro. ¿Qué es lo que siempre busca la escritura? La palabra de Dios está invitando abiertamente a todo ser humano vivo que esté respirando a venir a Cristo. La sabiduría enseña que el juicio se avecina. La escritura enseña que los pecadores se tienen que arrepentir solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. El sabio se da cuenta que todo lo que está sucediendo a su alrededor no es simplemente que algo está pasando. Algo está, sí, sí, se abrió el continente, sí, algo está pasando. Sabe perfectamente que esto no es algo que está pasando, es que el plan de Dios está avanzando y está culminando. Proverbios 1:23. Recordemos algo. Eclesiastés 10, 11 y 12 dice que Salomón puso palabras precisas, palabras duras, palabras fuertes para que tú y yo podamos entender. Proverbios 1:23, por favor. Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión, reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea, lo que Salomón está diciendo, lo que Dios está diciendo en esta mañana es háganme caso cuando los instruya. La sabiduría invita a acudir a ella y a aprender, pero la gente no quiere, se rehúsa a obedecer, piensa que sus pensamientos son realmente los correctos. La sabiduría está disponible, pero la gente prefiere seguir sus propios pensamientos. Por eso Salomón dice, mire, las palabras de los sabios son como aguijones. Como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Pregunta en esta mañana, ¿permites que la palabra de Dios te hable? ¿Escuchas la palabra de Dios para edificar tu vida o por cumplir? Y cuando la escuchas, ¿realmente anhelas realizar esos cambios? Es que toca leer, eso es como hoy, toca salir, toca salir, toca salir, toca. No, no toca. El mundo de hoy está inmerso en negocios, dinero, bienes. No quieren saber nada de la sabiduría espiritual. Recurren a gurús, mediums, para que les explique cómo hacer dinero o cómo hacerse ricos. Eso busca el mundo de hoy. Entonces, ¿en qué te diferencias del mundo de hoy al cristiano del primer siglo si seguimos corriendo por las mismas cosas que el mundo de hoy ofrece? ¿Cuál es la diferencia? Proverbios 8:10. Proverbios capítulo 8, versículo 10. Mira lo que dice Proverbios 8:10. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Lo más valioso que un hombre o que una mujer puede alcanzar al día de hoy es el juicio. Y ese juicio dado por Dios para guiar su vida por medio de la escritura. Por eso el predicador, nuestro pastor, Eclesiastés, dice que realmente
tenemos que ser diferentes. ¿Quién es tu pastor? Siempre me enseñaron, Jehová es mi pastor. Bueno, el Señor es mi pastor y no el pastor es mi Señor. Y eso es algo que tiene que quedar claro. El Señor es mi pastor y no el pastor es mi Señor. Por eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando el Señor Jesús dijo, yo soy el vid, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Debemos persistir en Cristo. No debemos desmayar. No somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Sabemos que no es fácil. ¿Hago o no hago? ¿Digo o no digo? Cristiano, no te preocupes. Te van a criticar. Pero cuando yo hago lo que Dios establece, lo que Dios demanda, lo que Dios me dice que haga, Él me respalda a mí. Ya está. ¿De quién buscas el respaldo? ¿De los hombres? Entonces, sigamos obedeciendo y queriendo agradar a los hombres. Sí, es cierto. El malo parece que estuviera ganando. Somos juzgados. Se nos acusa injustamente. Pero el Señor te dice en esta mañana, primero de Samuel, capítulo 2 versículo 9. Primero de Samuel 2:9. El Señor te dice en esta mañana, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Él guarda tus pies, pero los malos perecerán. Pero si tú quieres ser fuerte en tu propia fuerza, no vas a poder. Si nos mantenemos fieles al Señor, si perseveramos en su palabra, si somos obedientes, Dios nos cuida. Dios ordenará tus pasos, dirigirá tus pasos, te guardará de todo mal. ¿Por qué? Porque Dios prevalece y sus santos con él. Ningún ejército tendrá éxito contra ti. Ningún ejército ha tenido éxito contra Dios. Por eso debemos oír la voz de la sabiduría. Por eso debemos obedecer a Dios y perseverar. Proverbios 9:4. Proverbios 9:4 habla de la sabiduría. Y la sabiduría dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Mira el versículo 6 de Proverbios 9. Dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. ¿Notamos la invitación de la escritura? Mientras más sabemos, mientras más conocemos, mientras más buscamos, mientras más nos rendimos y mientras más Dios actúa y actúa y actúa. Es cuestión de rendirse. Señor, me rindo. Rindo mis derechos. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Los dichos de los sabios son tan afilados como aguijones y como clavos bien apuntalados, cuales son presentados por un solo pastor. La palabra de Dios tiene que hacer la obra para la cual fue enviada. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haría Dios? Siempre pregúntate eso. ¿Qué haría Jesús? No, es que toca. Sí, al mundo toca. Y a Dios, Él puede esperar. Sí, 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 sí. Él sabe, Él conoce. La palabra de Dios tiene que cambiar nuestra vida. Tenemos que ser diferentes. Si nos ofenden, ponemos la otra mejilla. Si nos agreden, callamos. Si nos critican, reímos. Porque escrito está, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. ¿A quién le temes? ¿A este fuego que es consumidor? Dice, y como martillo que quebranta la piedra, ¿a quién le temes? ¿A esa persona que te va a criticar o a este martillo que quebranta la piedra, que rompe todo argumento, que penetra en el interior, que aflora en el exterior y se nota? ¿A quién le temes? Bien lo dijo un predicador llamado
Adam Clarke refiriéndose al versículo este que acabo de leer de Jeremías 23-29. Es una pregunta, ¿no es mi palabra como fuego? Y él dice, ilumina, calienta, penetra en todas partes. Cuando se comunica al verdadero profeta, es como un fuego encerrado en sus huesos. No puede retenerla, debe publicarla. Y cuando se publica, es como un martillo que rompe la roca en pedazos, que siempre va acompañada de un poder divino que hace tanto que el pecador como el santo sienta su peso y su importancia. ¿Saben cuál es el peor error al día de hoy? Que no sentimos ni el peso ni la importancia de la palabra de Dios. Porque queremos agradar el mundo y pensamos que podemos reconciliar al mundo entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Yo puedo estar allá, pero yo no voy a hacer nada malo, pero puedo estar en esa taberna, en esa cantina, en ese prostíbulo, pero yo no voy a hacer nada malo. Es más, cierro mis ojos para no ver a nadie. ¿En serio? No sentimos ni el peso ni la importancia de la palabra de Dios, porque queremos reconciliar al mundo con Dios. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A mí me gusta esto porque Él sí sabe las intenciones de mi corazón, y también las tuyas. Para aquellos que hemos creído en el Evangelio, estas palabras son de aliento, sí, de consuelo, sí, de alimento, sí, pero si me estás escuchando y quieres conciliar al mundo con Dios, pero si me estás escuchando y sabes que no has arreglado las cosas con Dios, estas mismas palabras son de juicio y condena para aquellos que aún no quieren creer que Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre, quien vino a morir por tus pecados, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo en Jesús de Nazaret hay salvación. Eso es lo que quiere que sepamos la Escritura. No reconcilies el mundo, no reconcilies a Baal y a Jehová, porque alguno de los dos va a tener que perder. Y Jehová nunca pierde. Que tenemos que cambiar, tenemos. Que tenemos que decir no, tenemos. Lo que pasa es que yo sé decir no, pero cuando me conviene digo sí. Yo ya aprendí a decir no. Pero si me conviene digo sí, está bien. No importa, no, no importa. Siempre, dice Eclesiastés, procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas, porque las palabras de los sabios tienen que ser como aguijones, tienen que ser como clavos. ¿Saben que cuando leía esta porción de la escritura, que las palabras de los sabios son como aguijones, me acordé de la conversión de Saulo con el Señor camino a Damasco? Vamos por favor a Hechos capítulo 9, versículo 3. Porque Saulo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Saulo pensaba que él era fariseo y él dijo, no, llegó aquí este hombre llamado Jesús de Nazaret y ahora pues, que él tiene la verdad, que es que él es el Mesías. No, 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 no. Para mí, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ephod. No, uno solo. Mira lo que dice 9:3 de Hechos de los Apóstoles. Va yendo por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Punto y coma. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón es una especie de palo, una vara para pinchar. Uy, no, eso es maltrato animal. No, es para pinchar, para estimular al ganado. Lo que la escritura tiene que hacer en tu vida y en la mía es alentar, animar, impulsar. Lo que Saulo estaba haciendo era ofrecer resistencia, una resistencia vana y temeraria que era como un buey revoltoso. Y esta vara se aplicaba a los que por su furia desenfrenada se hacían daños a sí mismos.
Dar cosas contra el aguijón es una actitud o una conducta perniciosa, dañina, peligrosa. Esa es y será la advertencia de la Escritura. Recordemos, Salomón, al igual que la palabra de Dios, nos habla de a dos: o sabio o necio, dual, cielo o infierno, prudente o insensato, cauteloso o imprudente, sí o no. Pablo creyó estar haciendo las cosas bien. Era un perseguidor celoso de los del camino. Era diligente en hacer lo que consideraba que era correcto. Y hoy muchos de nosotros estamos actuando de la misma manera. Anhelamos agradar a los hombres, buscamos satisfacer a los demás y dejamos de últimas a Dios. Pablo pensó que el número uno para él era Dios, hasta que Dios mismo se le reveló y le mostró que la única verdad se encuentra registrada en su palabra. Bien lo dijo el señor Billy Graham. Éxito, éxito no es ser reconocido, es oír al final de tu vida que Cristo te conoce. Éxito no es que este mundo falaz te diga, uy, qué bien. No, éxito es que Cristo te diga, vamos bien. Aunque vayas mal con el mundo, Cristo te diga, vamos bien. ¿Cristo te conoce? Hoy muchos dicen que conocen a Dios, pero ¿Dios los conoce a ellos? ¿Cómo saber si Dios me conoce? Cada vez que la escritura me habla, debo reaccionar, debo responder, debo hacer cambios. Todos los días tenemos cosas por las cuales debemos pedir perdón. Juan lo dijo, si alguno dice que no tiene pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos los días. Y ese versículo no es solo para hoy, ese versículo es para mañana, era para ayer. Pero el día que escuchemos y que escuchamos la palabra de Dios, ese día debe ser un día especial, porque sentimos que Dios es el que está hablando. Sentimos que Dios nos está diciendo algo. Y si el corazón palpita, mejor aún, porque los dichos de los sabios son como aguijones. Y una vez reunidos, son como estacas. ¿Cómo moría Drácula? ¿Drácula existía? Una estaca en el corazón. ¡Pua! Sí notamos que aquí Salomón está hablando de dos herramientas del pastor: el aguijón, primera, que ya vimos se usa para motivar los animales desganados, ese palo, esa punta de hierro que se usaba el pastor para aguijonear el ganado, para que se mantuviera en continuo movimiento sin salirse del camino. Esos aguijones no les hacían daño a los animales, pero sí les causaba el dolor necesario para mantenerlos en movimiento. Y eso es lo que Salomón trata de hacer con los lectores del libro de Eclesiastés. Sus dichos son como aguijones que despiertan la conciencia y nos mueven a sentirnos lo suficientemente incómodos. Ah, es que me siento incómodo, como para apartarnos del pecado, como para apartarnos de las cosas de este mundo. Por eso nuestro eslogan: vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Salomón tiene, su obligación es hacernos ver la vida como realmente es, para hacernos conscientes que las cosas que este mundo ofrece no nos pueden dar satisfacción permanente. Sí, es cierto, hoy vamos a hacerlo, sí, y mañana no. ¿Yo por qué hice eso? ¿Por qué lo hice? Hoy no, echemos para adelante, tenemos que... Y mañana no, pero sí ve. Este es el tema central de Eclesiastés. Tiene que quedar guardado en nuestros corazones. Salomón ya está terminando de predicar y solo quiere que esto quede guardado en tu corazón. Nada de lo que se obtenga debajo del sol sin Cristo te podrá llenar. Será vacío, vano, hueco, sin sentido. ¿Te acuerdas de la cajita feliz? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la cajita feliz? ¿Sí? El niño que va allá al sitio y, ay, ¿qué quieres? No, una cajita feliz. ¿Y por qué la quieres? No, por el muñequito de moda. Pero si ahí está la hamburguesa, ahí están las papas, ahí está la gaseosa, no, yo quiero el juguetico de moda porque 453 muñequitos lo están esperando. Siempre el niño va a querer ir por su cajita feliz. No por la comida, no por la bebida, por el juguete. Y cuando lo obtenga, seguirá igual de vacío y ¿saben qué querrá? Otro. El dinero sirve para muchas cosas, pero no para salvar al hombre de las
frustraciones de este mundo caído, y mucho menos para enfrentar una eternidad sin Dios. El dinero no sirve para eso. Si las palabras de Eclesiastés no son como aguijones en nuestro corazón y nos hacen cambiar, apague, cierre y vámonos. Porque son como clavos hincados. Parecen esas estacas de las tiendas para fijar en el suelo, las que vimos la semana pasada en el templo. Es únicamente por medio de la sabiduría revelada en la Biblia que nosotros podemos encontrar estabilidad en este mundo cambiante, en este mundo lleno de dificultades, porque al final de cuentas, esa sabiduría no procede del hombre, procede de Dios. Esa es la primera herramienta. La otra herramienta era para asegurar a los que sin ellos, sin las estacas, sin los palos, podrían errar en un territorio peligroso. Cuando uno clava una estaca en el... Miren, está la historia de un elefante. Cuando el elefante era bebé, o es bebé más bien, cuando el elefante es bebé, le ponen un cordón, una cabulla grande y gruesa en el talón del pie y se la amarraban a un poste alto. De tal manera que cuando el elefantito iba a jalar, empezaba a jalar, no podía moverlo. Y jale y dele y dele y dele, no podía. Pero cuando el elefante ya se da por vencido, cambian ese poste grandísimo por una estaca pequeñita, como así, de grandecito, así. ¿Por qué? Porque solamente el hecho de pensar en el elefante que tiene ese cordón ahí amarrado y que jala y que no va a poder hacer, lo detiene. Tanto los aguijones como los clavos representan aspectos de la sabiduría aplicada. El elefante no va a poder mover el pie, no se va a poder mover de ahí, porque ya lo tiene aquí. A nosotros una sociedad de consumo nos ha vendido la idea que si no haces, si no sales, si no emprendes, si no surges, eres un derrotado. Empodérate. No, es lo que quiere Salomón. Es lo que estamos leyendo, es lo que estamos escuchando, es lo que tenemos que vivir, es sabiduría práctica. No, nadie tiene por qué aminorarte. Damas, ustedes no son aminoradas si obedecen la palabra de Dios. Lo que está dentro de nuestro corazón es lo que aflora, es lo que sale. En el parque, un vendedor de globos, quien le resultaba difícil vender, se le ocurrió la gran idea de inflar globos con helio y soltarlos por el parque para que los niños vieran los globos y vinieran a comprar. Un globo rojo se vio en el firmamento, luego uno azul, luego uno amarillo. De pronto, el vendedor ve que un niño negrito se acerca y lo mira, le jala el pantalón y le pregunta, Señor, si suelta un globo negro, ¿también sube? El vendedor le dice, sí, hijo mío. Los globos no suben por el color, sino por lo que llevan dentro. Lo que tienen dentro es lo que los hace subir. No pensemos mal de las circunstancias que tenemos en nuestras vidas. No pienses en ese aguijón, no pienses en ese clavo. Lo que está dentro es lo que sale en momentos de dificultad. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te pastorea? Es más, ¿de qué pastor está hablando aquí? Es Salomón. Al parecer, y si tú me dices, Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, tiene la palabra pastor con P mayúscula. Entonces, podemos decir que es el pastor del Salmo 23, 1. Mira lo que dice Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Todo el mundo conoce el Salmo 23, un texto muy citado en funerales, un texto muy memorizado por personas cuando pasan momentos de angustias. La pregunta es, ¿tu pastor, el buen pastor, te conoce? Este texto del Salmo 23 es un testimonio de parte de David acerca de la fidelidad de Jehová, el Dios de Israel, durante toda su vida, quien lo guió, lo protegió, lo acompañó.
Tres cosas visibles y eternas del Dios de Israel. Protección, guío y acompañó. Tres cosas eternas. Y hoy son eternas y hoy son para ti. Te guía, te protege y te acompaña. Siempre y cuando Él sea tu pastor. Y si Él te guía, te protege y te acompaña, te garantizo bajo la autoridad de la palabra de Dios que nada te faltará. Nuestro Dios, nuestro pastor, es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Si Cristo es tu pastor, esto es para ti, ti. Isaías 49:10. Isaías 49:10. Mira lo que te dice tu pastor. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Él es tu pastor. Por eso es muy importante que aunque muchos dicen que Dios es su pastor, tenemos que preguntarle si es el pastor de pastores, si es el pastor de Israel. Muchos hoy tienen a un Dios por pastor, pero es el pastor de Israel, por el cual tenemos que orar. Israel. Cristo es el buen pastor. Cristo dio su vida por sus ovejas, para que sus ovejas se comporten como el pastor. Por eso necesitamos nacer de nuevo, palingenesia. Lo que quiero decir es si hemos nacido de arriba. Es cierto, ya naciste, saliste del vientre de tu mamá, pero ya naciste de arriba. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Nacer de nuevo es un acto de Dios, donde como persona sabes perfectamente que si mueres hoy, pasarás la eternidad con Cristo. Tienes plena seguridad de salvación. Sabes que Cristo es tu Señor, sabes que Cristo es tu Salvador y vas a hacer únicamente lo que Él te ordene hacer, no más. Ese es el tema, ese es el señorío, ese es el pastoreo. Cuenta la leyenda que los pastores, cuando una oveja no se porta muy bien, que cuando la oveja es desobediente, que cuando la oveja es desagradecida, ellos cogen y le parten una patica, con cariño, así. La vendan la patica, de tal modo que la ovejita empieza a renquear. Entonces empieza a ir detrás de las otras. Pero que cuando la oveja, como tiene que depender de su pastor la toma y la pone aquí en el cuello. Come de su mano, bebe de su mano y siempre va a estar pegada a su pastor. A la oveja no le importó que le quebraran la patita. A la oveja le importó es que la curó, la alimentó, la proveyó, o sea, la guió, la consoló y siempre te va a proveer. ¿Es Cristo tu pastor? Porque esa es la tarea del pastor. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Camino al cielo o camino al infierno? ¿Debemos cambiar de rumbo? Eso solamente depende de ti, porque las palabras del sabio son como aguijones y como clavos hincados de que cuelgan provisiones y todas son dadas solo por un pastor. El Antiguo Testamento se refiere a Dios como el pastor de Israel que apacienta a su pueblo con su palabra. Lo que quiere enseñar Salomón aquí es que el libro de Eclesiastés no es el resultado de las palabrerías filosóficas de un incrédulo pesimista nihilista. Esto es obra del Espíritu Santo, son sus palabras y nos muestra el gran pastor de las ovejas llamándonos por medio de este libro a abandonar las vanidades de una vida sin esperanza y sin Dios. Tú no necesitas nada si tienes a Cristo. Es que yo merezco, no, tú no mereces nada. Tú ya tienes más de lo que mereces. Este libro es inspirado por Dios, es palabra de Dios y tenemos que someternos a Él, porque Cristo es el Creador y nosotros sus criaturas, y necesitamos cambiar nuestra vana manera de vivir. ¿Qué busca el predicador con sus enseñanzas? Estimular el pensamiento de las personas que están oyendo, despertarnos, sacudirnos.
a hacer lo que es correcto delante de Dios. O agradas a Dios o agradas al mundo, ya. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Agradar a Dios o agradar al mundo? Debemos hablar solo lo que la palabra de Dios establece, porque ella penetra profundamente en la mente del creyente. Es como ese clavo en la madera cuando un martillo lo golpea fuertemente. ¿Para qué? Para que en momento de aflicción, de angustia y de prueba salgan a flote y podamos vivir y responder de una manera bíblica. ¿Qué pasa cuando no respondemos de una manera bíblica? Nos duele. El clavo se clava aún más. ¡Oh! La vara golpea más fuerte. ¡Oh! Y el palo golpea el alma y dan ganas de llorar. Genera frustración, malestar, dolor, porque como ya lo vimos, es una espada de dos filos. O es medicina o es veneno. Ese es el aguijón en la carne. El problema está y estará dentro de nuestros corazones, que no reconoce que la escritura desnuda tu corazón y te conoce. Nos pone frente a la realidad de quienes somos y nos damos cuenta que en lugar de ser unos altruistas, somos narcisistas, ególatras y egoístas. Y es que solamente pienso en mí, pero es que yo me lo merezco. ¿Qué merecíamos? ¿Qué merecíamos? Merecíamos el infierno. Y entonces, ahora vamos a ponernos a exigir. Ahora sí, vea pues, la palabra de Dios es para confrontarnos, para autoconfrontarnos. No es para mirar la paja del ojo ajeno. Es para que yo vea mi propio pecado, trabaje en él y avance. ¿Te sientes cómodo con lo que está diciendo Salomón? ¿Te conforta la palabra de Dios? ¿Descansas en esta palabra? Hoy es el día que tiene que doler. Hoy es el día para hacer cambios. Hoy es el día para darnos cuenta que tenemos que cambiar muchas cosas y fijarnos en nosotros, no en los demás. Ese es el mensaje de Salomón. No mires los pecados de los demás, mira los tuyos que son más grandes, más graves y más pecaminosos. No critiques, analízate. Eso es lo que busca Salomón el día de hoy. ¿Cómo nos fue? ¿Vamos a hacer cambios? Eso depende de cada uno de nosotros. Oramos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por lo que nos das y gracias por lo que haces. Te pedimos, Espíritu Santo, que selles estas palabras en nuestros corazones y nos guíes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.